Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Hoy quiero platicar con usted, amado hermano, acerca de algo que ha estado tocando mi corazón y que definitivamente, mire, como pastor tengo el entendimiento claro que el día de la venida de nuestro amado Señor Jesucristo cada día está más cerca. Es decir, el advenimiento de nuestro amado Señor es inminente. Eso no solamente se ha predicado en esta dispensación, en este tiempo, se ha hablado a lo largo de la historia. Sin embargo, los momentos que hoy vivimos como humanidad nos dejan claramente sentados los parámetros bíblicos para que definitivamente podamos definir que el tiempo está cercano. Basado en eso es que como pastor he procurado dirigir muchas de las enseñanzas y de las prédicas en el sentido de que usted, pues no le voy a decir que no enseñamos en casa temas motivacionales de victoria, de bendición, sé cabeza, no cola, pues creemos que la palabra de Dios es plena y completa. Sin embargo, como pastor considero que el tiempo es final y que llevar al pueblo de Dios a un entendimiento y una confrontación a una condición real de cada uno de nosotros como seres humanos es muy importante. ¿Por qué? Porque cada día que transcurre no cumplimos años más de vida, sino que de alguna manera nos estamos acercando más a la fecha en la cual cada uno de nosotros ha de verse con su amado. Y yo creo que lo mejor que un ministro, que un pastor, no le estoy diciendo solamente eso, pero creo que una de las cosas que uno como ministro debe de procurar ocuparse, mejor dicho, en medio de las circunstancias, es poder enseñar al pueblo la necesidad inminente de ir muriendo día a día y constantemente a todo aquello que de alguna manera nos va a causar peso al momento de presentarnos delante de nuestro Señor. Es decir, ir procurando despojarnos de todas aquellas condiciones o circunstancias en nuestra vida que más que una bendición provocan detrimento y muchas veces involución espiritual. Y hoy quiero platicarle acerca de este tema. Yo le coloqué por nombre hipócrisis espiritual y lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Mateo capítulo 23 versículo 23, esta es en la versión Reina Valera del año 60. Dice la Biblia: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, le dice. Esa palabra hipócrita la vamos a ver un poquito más adelante, que es la que traduce definitivamente en el original griego la palabra que colocamos al inicio, hipócrisis. Es decir, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. No es parte del tema, pero aquí queda claramente denotado para aquellas personas que manifiestan que el diezmo no encaja dentro del Nuevo Testamento, o que no es, amado hermano, de alguna manera una instrucción dejada por parte de Dios. Usted sabe que hay personas que dicen: en el Antiguo Testamento habla del diezmo, pero en el Nuevo Testamento no, entonces esto no es de la... Aquí dice, mire, escribas y fariseos, Mateo, es decir, queda completamente sentado que sí habla el Nuevo Testamento acerca del diezmo. Para aquellas personas que alguna vez dicen: no, es que en el Nuevo Testamento no aparece el diezmo. Aquí aparece que los escribas y los fariseos lo ejercitaban. Eso no es parte de este tema, pero quiero dejarlo de una vez ahí denotado, es importante. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, es decir, eran diezmadores.
y dejáis lo más importante de la ley. Mire, ¿qué es lo más importante de la ley? Posteriormente a los 2 puntos dice, ¿verdad? La justicia, la misericordia y la fe. Dice posteriormente, esto era necesario hacer, es decir, ejercitar la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, ser justos, ser misericordiosos y ser hombres de fe, pero sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es aquello? Dejar de diezmar y ofrendar. Entonces dice posteriormente, guías ciegos, que coláis el mosquito, y dice inmediatamente, y tragáis el camello. Cuando nosotros vemos esto y concatenamos ese entendimiento al descrito en Lucas 6, 41 y 42, perdóneme que le esté ahorita entregando escrituras, pero las vamos a ir desarrollando. ¿Por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y la viga que está en el propio, es decir, que está en tu propio ojo, no consideras? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja, echaré fuera la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga? Que por cierto, una viga es un pedazo de madera grande. Yo no creo que exista ningún ojo humano que pueda ver a través de una viga. Pues usted sabe que la viga es un tronco grande, lo que sostiene muchas veces las construcciones de madera. Entonces eso de ver por la viga prácticamente le está diciendo, tú no ves nada. No sé si me doy a entender. Hipócrita, echa primero fuera de tu ojo la viga, pues no ves prácticamente, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Otra escritura, mire lo que dice acá acerca de la hipócrisis espiritual. Uno de los términos usados para la palabra hipocresía, diga conmigo hipocresía, la palabra lo traduce en el original hipócrisis, y tiene otra palabra de donde proviene esta palabra hipócrisis. Esta es la G5271. ¿Qué quiere decir hipócrisis? Dice que es actuar bajo una parte fingida, es decir, actuar fingidamente. Estoy denotándole qué quiere decir hipocresía. Actuar bajo una parte fingida, es decir, en sentido figurado. Cuando se habla de hipocresía, se habla de engaño. Cuando se habla de hipocresía o de hipócrisis, que existe la hipócrisis espiritual, y hacia ahí me quiero dirigir. Entonces nos habla del disimulo y nos deja bien sentada la palabra como tal, hipocresía. Esta palabra, la que tenemos arriba, viene o sale, la G5273, que es la que está allá, viene del original. Estoy tratando de darle una secuencia para que usted comprenda, para que comprendamos mejor. Esa palabra, la G5271, que es la palabra hypocrites, que son 2 palabras en griego que hablan acerca de la hipocresía. Esta nos habla, el hypocrites, la G5271, perdón, déjeme ver, sí, la G5271 nos habla de un actor bajo un carácter fingido. Cuando la Biblia habla de la hipocresía, está hablando de algo que es fingido. Un actor bajo un carácter asumido en un escenario. Nos habla de un simulador. Un simulador regularmente lleva a cabo las tareas que debiera de llevar a cabo alguien en original. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos acerca de programación, yo no sé si hay alguien aquí que sepa programar. Levánteme su mano si tenemos aquí programadores de computadores. Ok.
Cuando estamos hablando de un simulador, amado hermano, estamos hablando de un programa que lleva a cabo tareas que no le corresponden, sino que se realizan en otras atmósferas. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando hace muchos años parte de la enseñanza del estudio era aprender a programar. Y en aquel entonces, pues los lenguajes que ahora existen son completamente diferentes a los que fueron avanzando a lo largo del tiempo. Entonces, cuando uno colocaba un programa en un simulador, lo que estaba procurando era correr un programa que no le correspondía, pero que el programa estaba diseñado para poder de alguna manera realizar la labor. Entonces, la hipocresía nos habla de un carácter asumido, es decir, no de un carácter formal como tal, sino de un carácter que se asume en cierto momento. Por ejemplo, Lucas capítulo 13, versículo 14 dice: pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Aunque algunos hermanos dicen: no voy a trabajar, ¿verdad? De los cuales se debe trabajar. Venid pues en esos días. Mire cómo dice acá: venid pues en esos días y sed sanados, mas no en el día de reposo. Cuando nosotros examinamos la Biblia, en el día de reposo es increíble la cantidad de milagros que ocurren. Entonces el Señor les dijo, o les respondió: hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en día de reposo, o lo lleva a beber? Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante, mire, 18 años, 666, ahí nos habla de un gobierno del enemigo en las 3 dimensiones del ser trino. Es decir, al haber estado ella atada durante 18 años, manifestaba su humanidad espiritual, mi cuerpo. Es decir, ella necesitaba ser transformada plenamente. De eso nos habla el número 18. Entonces, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, no debía ser libertada de esta ligadura, dicen, en día de reposo. Cuando yo me puse a examinar y analizar acerca de la hipócrisis, inmediatamente vino a mi mente que aquella persona que de alguna manera actúa fingidamente es una persona que definitivamente presenta una cara por delante, pero sus acciones por detrás hablan diametralmente opuesto a lo que se habla. Es decir, hay una divergencia entre la actitud y lo que se dice. Entonces vino inmediatamente a mi pensamiento el libro de Santiago, si no estoy mal, ese JS es Santiago 1:8, donde dice: el hombre de doble ánimo. Aquí podemos encajar perfectamente la hipocresía, porque la hipócrisis espiritual, o la hipocresía como la conocemos nosotros, es el fingimiento de ser algo que no se es, o de presentar una fachada que de alguna manera no se es, o por traerlo al contexto personal, no lo somos. Entonces, el hombre de doble ánimo, dice la Biblia, es inconstante, es doble en todos sus caminos. Cuando nosotros examinamos esto, amado hermano, vemos que la palabra doble ánimo, tome nota, proviene de una palabra griega que es la 1374. Esta usted la encuentra en el diccionario o en la concordancia Strong. Y esta palabra doble ánimo es la palabra dipsujos. Esta es la palabra griega y nos habla de un doble espíritu. Tome nota de esto, por favor. Nos habla de un doble espíritu
nos habla en lo tocante a la opinión o al propósito vacilante completamente. Es decir, como la chimoltrufia, cuando dice una cosa, dice otra, ¿verdad? Es decir, no se tiene una definición. Y como consecuencia el doble ánimo se manifiesta, es decir, diciendo una cosa, pero actuando diametralmente de una manera diferente. Esta palabra dipsujos se compone de dos vocablos griegos en el original. La palabra dis, que quiere decir dos veces. Ahí le dejo anotado el numeral en la concordancia por si usted necesita cotejar. Le recomiendo que lo haga. No se vaya únicamente con lo que escucha predicar, sea como los de Berea. Dice la Biblia que los de Berea inmediatamente recibían la palabra, salían corriendo e iban a inquirir si lo que les estaban enseñando era conforme a la palabra de Dios. Esa es una recomendación pastoral que te hago, independientemente de dónde lo recibas. Entonces, doble ánimo dipsujos tiene dos vocablos: dis, que quiere decir dos veces, y la palabra psuje, que quiere decir aliento, espíritu. Nos habla de sentimientos, porque nos habla de un alma que es racional e inmortal. Cuando la Biblia habla de alma, regularmente habla de sentimientos. Entonces, un alma racional e inmortal es una persona, es un ser, vida, muerte, alma, ánimo y corazón. Entonces vemos que la persona de doble ánimo es dos veces espíritu, es decir, está de alguna manera contaminada por un doble espíritu, es decir, hipocresía. Entonces, cuando yo examiné esto, inmediatamente fui a la Biblia e intenté buscar algunos ejemplos de cómo nosotros como hijos de Dios podríamos, como diría el personaje también que salía en la televisión sin querer queriendo, ¿verdad? El pastor como que está viendo mucho chavo, ¿ah? Santa de la gloria. Y me di cuenta que la hipocresía no solamente es la manera de conducirnos delante de las personas en una doble cara, sino que como hijos de Dios podemos en algún momento ejercitar la hipocresía espiritual. Ahorita le voy a explicar por qué. Porque cuando una persona es hipócrita, nos habla bíblicamente que es una persona de doble ánimo, de doble alma. Se lo enseñé anteriormente en lo que decía la concordancia. Una persona con doble espíritu. Yo digo que una persona de doble espíritu tendría que estar endemoniada, pienso yo, ¿verdad? ¿Qué pensará usted? O de doble corazón, es decir, de doble ánimo. Digo una cosa, pero soy una diametralmente opuesta. Una vez la persona con la que estoy hablando desaparece del entorno. ¿Dónde encontramos bíblicamente la operación de la hipócrisis espiritual? Porque yo creo que como pastor es importante que yo pueda enseñar al pueblo aquellas áreas que se marcan necesariamente en nuestra vida, pero que deben de aprender a ser transformadas. Mire lo que dice la Biblia, algunos ejemplos bíblicos de cómo opera la hipocresía espiritual. Vamos inmediatamente al libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 25 al 27. Si usted tiene ahí su Biblia, gloria a Dios. Y si no, pues aquí lo tenemos en pantalla. Hipócrisis espiritual. Diga conmigo, hipócrisis espiritual. Ok. Y él entró y se puso delante de su Señor, al frente. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes? ¿Usted recuerda quién era Giezi en la vida de Eliseo? ¿Quién era Giezi en la vida de Eliseo? Era un discípulo para él. Es decir, aquí está el pastor Eliseo. Pues todos sabemos que Eliseo es profeta, pues, pero estamos ejemplificando la perspectiva
pastoral. Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces dijo: ¿no estaba también allí mi corazón, santo de la gloria, amado hermano, cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Usted sabe que cuando se realiza el milagro de la transformación de aquel siervo, que su piel se convierte, dice la Biblia, en una piel como de niño. ¿A quién fue sanado por sumergirse 7 veces en el Jordán? Naamán. Esta es la historia de Naamán, donde usted recordará, si ha leído la palabra de Dios, que espero que sí, que de alguna manera Naamán se presenta delante de Eliseo y le trae petición de ser sanado de su afección. Inmediatamente que Eliseo, o que Dios, eso es importante entenderlo, el importante es el Señor, no el vaso. Cuando Dios trae sanidad y limpieza a la vida de Naamán, inmediatamente Naamán, en una señal de agradecimiento, le dice a Eliseo: ¿cómo puedo de alguna manera pagarte este favor? Parafraseando. Y Eliseo le responde a Naamán y le dice: no me tienes que dar absolutamente nada. Cuidado, iglesia, y tú que estás allá en casa, cuidado con aquel ministro que le pide ofrenda. Cuidado con aquel ministro que se presenta delante de usted solo para solicitarle ofrenda. Mucho cuidado con eso, y ahorita lo vamos a entender. Cuando el hombre volvió a su carro a recibirte, Eliseo ya le había dicho a Naamán que no quería ninguna ofrenda, no quería ninguna retribución en pago de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Inmediatamente Eliseo le dice entonces a Naamán: no, yo no quiero ninguna retribución, no hay pago, es decir, no se cobran los milagros. Diga conmigo, iglesia: no se cobran los milagros. Los milagros son gratuitos. Por eso es que esos falsos profetas que llegan contigo a decirte: tengo una palabra de Dios, pero necesito que primero me des una ofrenda para activar la palabra, usted ya tiene que saber que es un estafador. Yo he procurado enseñárselo a usted a la luz de la palabra, porque toda acción de milagro o de operación divina por parte de Dios hacia su pueblo no tiene cobro ni retribución. Por eso es que Eliseo le dice a Naamán, en la gratitud de Naamán: ¿cómo puedo pagarte este favor? Te voy a traer regalos, te voy a traer dádivas. Y le dice: no es tiempo de eso. Pero siempre hay alguien que es, en su propia opinión, muy pilas, y va a querer sacar ventaja muchas veces de las situaciones. Entonces dice la Biblia que Eliseo tenía un discípulo llamado Giesi, pero Giesi era rinquincaya. Una vez dio la vuelta a Naamán y se empezó a alejar. Usted conoce la historia. Dice la Biblia que salió Giesi corriendo y lo alcanzó y le dijo: mi señor si quiere que le des. Inmediatamente el corazón agradecido de Naamán fue volcarse con ofrendas. Y regresa Giesi con su señor y empieza la narrativa descrita aquí en Segunda de Reyes 5:25. Por eso es que le pregunta Eliseo: ¿de dónde vienes, Giesi? Giesi venía de traer ofrenda. Se perdió completamente en el contexto. Cuando tú ores por alguien, cuando Dios te use como vaso, en una oración, en una consejería, jamás se te ocurra pedir ofrenda. Y a los que son líderes en formación aquí, la palabra de Dios, el milagro de Dios, la operación sobrenatural de Dios no tiene precio. Y cuando tú encuentras en el medio
la antítesis del ministerio quíntuple: antiapóstoles, antiprofetas, antievangelistas, aunque el antievangelista es un poco complicado porque presenta el nombre del Señor, pero no es por lo que se dice, sino por lo que se hace. Entonces tenemos que tener cuidado. Yo he procurado enseñarle a esta casa que cada vez que se presenta delante de alguno de nosotros algún pseudo ministro, en el cual de alguna manera la acción que lleva a cabo requiere él, mejor apártese, porque eso fue lo que le aconteció. Giesi dijo: mi señor no quiere ofrenda, pero yo sí necesito, el siervo necesita. Y se fue a traer la ofrenda, de la cual previamente ya Eliseo había determinado que no era momento. Entonces le dice Eliseo, le dijo: ¿de dónde venís? ¿O de dónde vienes, verdad? Versión chapina: ¿de dónde venís, Giesi? Y le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Hipócrisis. Cuando el ministro que te cubre, cuando el pastor que te cubre te pregunta a ti algo con respecto a tu vida espiritual, tú no puedes mentir, porque ciertamente, amado hermano, dice la Biblia, bueno, es más, ningún cristiano pudiésemos mentir, pues ¿quién es el padre de la mentira? Entonces, ejercitar la mentira es ejercitar algo que le corresponde al padre de la mentira. Ok, entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y le pregunta: ¿es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, de tomar olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? En pocas palabras le dijo: ¿es tiempo de recibir ofrenda? Ya previamente Eliseo le había dicho a Naamán: vete, lo que Dios ha hecho en tu vida no tiene precio. Para todo lo demás hay Mastercard, le dijo, pero para eso no hay precio. Entonces inmediatamente viene lo descrito en el versículo 27. Por tanto, la lepra de Naamán, por mentiroso y pistero, versión chapina, se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. La maldición vino sobre él y el resto de su familia. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Cuando nosotros vemos esto, amado hermano, vemos que de alguna manera la lepra que tenía Giesi, la cual se conocía como la lepra de la avaricia, le había sido trasladada a Giesi como consecuencia de ser un hipócrita delante de su pastor. Cuidado, porque la hipocresía tiene manifestaciones frontales, aunque muchas veces la hipocresía como tal no es el espíritu operante en la parte medular, sino que hay un espíritu previo que de alguna manera, por X razón, provoca que la hipocresía sea manifiesta. Por ejemplo, en el caso de Giesi lo que tenía era deseo de ganancia deshonesta. Y usted sabe que una de los requisitos para los ministros de Dios, Nuevo Testamento, dice que el ministro de Dios no puede ser deseoso de ganancia deshonesta. Entonces, aunque la manifestación de Giesi hacia su pastor, hacia el ministro, hacia su profeta, era una manifestación de hipocresía, dándole una doble cara de la situación, el centro era la avaricia. Él decía, se mostró hipócrita con mentira, porque la avaricia tenía capturado su corazón. Entonces nosotros podemos ver, amado hermano, de alguna manera, que aquí el espíritu malo que se tenía que vencer en una manifestación hipócrita de Giesi hacia su cobertura, el motivador primario no era la hipocresía como tal, sino que el motivador primario era el deseo desmedido de ganancia deshonesta.
Entonces vemos cómo la aparición de la hipocresía regularmente se da cuando hay bienes económicos de por medio incluidos. Entonces, ¿cómo un hijo de Dios puede ser hipócrita espiritualmente mintiéndole a su pastor con respecto a aquellas situaciones que están albergadas en su corazón que pueden traer detrimento sobre su vida? En el caso de Giezi, el deseo de ganancia. ¿Por qué dice usted, pastor, si la Biblia no dice que él tenía deseos de ganancia deshonesta? Porque fue a traer todo lo que su pastor le había dicho que no era tiempo de recibir. ¿Qué es lo que él fue a traer? ¿Qué fue a traer, Giezi? Fue a traer ofrenda. Una ofrenda que su señor, que su pastor le había dicho que no era tiempo de recibir. Quiere decir que cuando hay deseo de ganancia deshonesta, cuando hay avaricia, ¿sabe dónde se marca mucho esto? La avaricia. Cuando hay distribución de herencias. Cuando alguien de alguna manera sabe que alguien va a partir, empieza el agarrón entre toda la familia. No sé si alguien ha tenido o ha podido experimentar ese trago amargo en medio de su familia. Levánteme su mano. Usted falleció alguien y tuvieron que entrar. Inmediatamente no habían puesto el cajón en la tierra y ya los hermanos estaban agarrando por quién iba a quedarse con qué pedazo de la tierra. Pero cuando estuvieron delante de papá, papito lindo, si entre todos nuestros hermanos nos amamos, vete tranquilo, no hay ningún problema, papito lindo. Y cuando el Señor, ¿dónde dejó el testamento mi papá, mucha? ¿A quién le van a quedar las casas? ¿A quién le va a quedar el dinero? ¿A quién le van a quedar las vacas? ¿A quién le van a quedar la yunta de bueyes? ¿Sabe por qué? Porque el espíritu operante se llama avaricia, pero la manifestación muchas veces delante de la familia es hipócrita. Dios te bendiga, amigo, aunque no digamos amén. Entonces, cuando hay amor desmedido por situaciones materiales en el corazón, uno de los espíritus operantes es el espíritu de la hipocresía. Y un hijo de Dios, un cristiano hijo de Dios, claro que puede ser hipócrita. ¿Cómo? Cuando permite de alguna manera que la avaricia gobierne sobre su corazón a través de la hipocresía. Eso viendo la perspectiva de lo material, pero vamos a lo superlativo, la mentira. Porque Giezi, el discípulo, osó a decirle mentira al ministro que lo cubría. Mire la escritura de atrás. Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes? E inmediatamente salió la mentira a relucir. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Hipócrita. Hipócrita, porque tú vienes de ver a Naamán. ¿Acaso yo? Mire, que eso es increíble. El corazón de los ministros está con los discípulos, porque Eliseo le dice: no estaba mi corazón contigo cuando tú y le empieza a pasar la radiografía, hermano. No estaba también mi corazón cuando el hombre volvió su carro y le recibiste. Tú piensas que era tiempo de plata, de vestidos, de olivares, de viñas, de ovejas, de bueyes, de siervos, de siervas. Cuando alguien tiene la avaricia en su corazón, el deseo desmedido por las ganancias deshonestas, amado hermano, regularmente se manifiesta hipócritamente delante de los suyos. Entonces la hipocresía es algo que debe de ser raído completamente de nuestra vida como hijos de Dios, porque los hipócritas no van a heredar el reino. ¿Por qué? Porque presentan una doble cara delante del Señor. Me pregunto yo, ¿quién se ocupó de la formación de Giezi? Eliseo. ¿Con quién caminaba Giezi
día a día, en medio de sus batallas y en medio de sus situaciones. Ahí va Giezi con Eliseo. ¿Cuál era la necesidad del siervo de darle mentira a aquel que le estaba formando espiritualmente, aquel que se ocupaba de su vida espiritual? Yo estoy seguro que Eliseo oraba, clamaba, pedía por aquellos que estaban con él. ¿Quién es el operante? La hipocresía es la manifestación de una falsedad, aunque el motivador, no sé si te estás dando cuenta, el motivador no es la hipocresía como tal, porque en este caso el motivador primario era avaricia. Mire, vamos a avanzar y le quiero dar otro ejemplo. Génesis capítulo 4 versículo 3, para ir tomando contextos y poder entender un poquito más esto desde la perspectiva bíblica. Génesis 4:3. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda. Corre y cae de nuevo la ofrenda. Tome nota, cuando la ofrenda aparece, mire lo que se manifiesta. Por eso, si alguien tiene problema ofrendando, diezmando, tome mucha nota de esto, porque muchas veces le llamamos Señor, Señor, mas no cumplimos sus preceptos y sus mandamientos. Quiere decir que de alguna manera nos estamos comportando con Dios, que a Dios no se le puede engañar, pero nos estamos portando delante de Él con una manera hipócrita delante de Dios. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas. Él trajo primicia, es decir, él llevó primicia, trajo primicia de sus ovejas, de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho, dice acá, y su semblante demudó. Hipócrisis espiritual. Tome nota de esto, amado hermano, o corrijo mejor la dicción, tomemos nota. Voy primero. Porque Caín levantaba altar, pero sus obras seguían siendo malas. Caín era un hombre de Dios en su concepción. Levantaba altar, llevaba ofrenda, caminaba en los preceptos de Dios, trastocados y en destiempo muy probablemente, pero caminaba, es decir, se había ocupado de levantarle altar. Es decir, era un hombre que tenía altar en su casa, pero sus acciones eran acciones hipócritas. Esto nos habla de un siervo o una sierva de Dios que manifiesta conocer de Dios, manifiesta ser cristiano, manifiesta tener un altar, manifiesta tener una comunión con Dios, pero cuando las obras que él hace son denotadas, te das cuenta que las obras hablan diametralmente opuesto a lo que tiene en su altar levantado. Se recuerda que hace 3 años, recuerdo yo, que iniciamos con Pedrito, cuando inició la pandemia, a enseñar acerca de la restauración de los altares, altares quebrados, altares derribados, altares botados. Habían diferentes tipos de altares cuando enseñamos acerca de la restauración del altar. Caín tenía altar, pero andaba haciendo lo que se le daba la gana en la calle. Quiere decir que como hijo de Dios yo puedo ser un hipócrita al manifestar conocer la palabra de Dios, pero actuar diferente con las personas que tengo alrededor. Levantar las manos en el templo, clamar y pedir delante de Dios, pero caminar diametralmente opuesto, contrario a la voluntad de Dios en mi corazón y en mi vida. Entonces vemos que la hipocresía se manifiesta en nuestra vida para con Dios. Porque esta hipocresía, mire, es un poco complicado, pues la Biblia dice que Dios conoce pensamientos, conoce todo, pero uno como ser humano actúa de una manera distante e hipócrita delante de Dios cuando levanta las manos, pide a Dios, pero en la primera del cambio lo que está haciendo afuera en la calle dice diferente al altar que tiene levantado en su casa.
¿Cómo es posible que una persona levante altar a Dios, pero a la vez actúe bajo la influencia del maligno, pastor? Tenemos que tener cuidado como iglesia, porque aunque la hipocresía era la manifiesta, mira, Kevin, se recuerda que la palabra hipócrisis, o cuando platicamos acerca de la dispujos, creo que era dipsujos, ahí está, ¿verdad? Esa palabra dipsujos nos hablaba de doble espíritu. ¿Se recuerda usted? Ok. Entonces, tenía un doble espíritu. ¿Por qué? Porque en la iglesia era uno y con sus amistades era otro. En la iglesia levantaba las manos al Señor, pero en el trabajo, amado hermano, lo que habla son puros trabalenguas, al entendido por señas. Entonces, ¿cuál era la hipocresía de Caín? Aparentaba consagración. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué usted dice que aparentaba consagración? Porque tenía altar, pero mataba a su hermano. Usted sabe que hemos platicado muchas veces acerca de qué implica matar a un hermano, y que hemos hablado que matar a un hermano no es tomar un arma y vedar su vida, sino que matar a un hermano es querer aniquilar el testimonio de hijo de Dios que el siervo tiene como tal. Entonces, cuando yo hablo mal de alguien, cuando yo hablo contrario al testimonio de la persona, lo que estoy intentando es matar. Esto fue lo que sucedió cuando David llegó delante de Saúl, porque usted recordará que dice la Biblia que Saúl era atormentado por parte de un espíritu que era mandado por Dios. Tome nota, era un espíritu inmundo, pero ese espíritu inmundo era un emisario de parte de Dios. Aparentar ser consagrado, pero tener obras del maligno, implica muchas veces murmurar y chismear de tu hermano que tienes a la par. ¿Cuándo estoy siendo yo hipócrita? Mi hija, Dios te bendiga, no sabes cuánta falta me habías hecho en la iglesia. ¿Verdad que sí, pastor? Sí, mi hija. Hermano hipócrita que nunca viene. ¿Alguna vez usted ha hablado de algún hermano? ¿Alguna vez usted ha hablado de un familiar? Cuando usted habla de alguien, no en su cara: mira, mi hija, fíjate que yo tengo un problema contigo, y el problema es este y este y este, y quisiera ver que lo solucionemos porque soy pastor, tú eres oveja y tú tienes que entender que esto y esto, lo que sea. Y cuando me doy la vuelta, si es que es hermana, hombre, ustedes, yo no entiendo tanto tiempo que tiene de estar en Dios y no miro que hayan cambios. Hipócrita, porque dices una cosa por el frente, pero cuando la gente se da la vuelta, estás hablando contrario. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de hipócrisis operativo sobre tú, no sobre ti, no, sobre ti renunciamos, sobre el hipócrita que habla de su hermano a espaldas, aunque no díganme. Entonces este tenía altar, pero se andaba volando a la gente con la lengua, hermano. Usted sabe que cuando David ministraba a Saúl a causa del espíritu que era enviado, dice la Biblia que Saúl intentó matarle. ¿Cuántas veces? 2. ¿De qué es figura el número 2 en la Biblia? Testimonio. Quiere decir que cada vez que él intentó, Saúl, mire, no solamente David llegaba a ministrarle para que el espíritu inmundo se fuera, porque dice que cuando él tocaba el espíritu se iba. No solamente estaba ministrando su vida, sino que el ingrato hipócritamente le estaba clavando la daga en la espalda al hombre que Dios usaba para su liberación. ¿Por qué? Porque hay hipócrisis en el corazón.
Cuando tú tengas problemas con alguien, hijo, ¿quieres un consejo sano? Los problemas se tratan de frente y no con golpes, con palabras, con diálogo. Pues cuando tú dices una cosa, pero en la espalda de tu hermano, de tu hijo, de tu primo, del familiar, de quien sea, del amigo, del jefe, haces contrario, hermano, con mucho respeto y con mucho amor te estoy diciendo, tu vida está siendo gobernada por una hipócrisis espiritual. No es posible que a la iglesia vengamos a levantar manos, pero cuando regresamos a casa regresamos a contender con medio mundo. Eso no es viable. ¿Tenía altar? ¿Tenía o no tenía altar Caín? ¿Fue bueno lo que hizo o no fue bueno lo que hizo Caín? No fue bueno, mató a su hermano, pero tenía altar. Yo voy a la iglesia, aunque siga pelando a medio mundo. Yo voy a la iglesia, aunque siga chismeando. No sirve de nada la adoración ni la ofrenda que presentas si tu corazón está manchado con la hipocresía. Mató a su hermano. Dice la Biblia que Saúl intentó matar a David 2 veces. Quiere decir que no andaba tras su muerte física únicamente, sino tras lo que iba era sobre el testimonio de David. Por eso fueron dos números de testimonio. Entonces, tener altar, ser hijo de Dios, ir a la iglesia, pero actuar contrario, es hipócrisis espiritual. Ese es un espíritu gobernante. Este quería matar a su hermano. Hipócritamente trabajaba con él. José Carlos, qué cultazo, mijo. Mira, Dios te bendiga. Así hay que decirle al hermanito, porque si no se enoja y se va de la iglesia. Hipócrita, pastor hipócrita. ¿Cómo quieres, Ruiz? Dios mío, yo no sabía si eran los ángeles que estaban descendiendo, José Carlos, y la voz de los cantores. Y cuando se baja, a bajarles el cuero. A veces actuamos hipócritamente en la dimensión de lo espiritual. Por lo bueno es que en Cristo Jesús hay nuevas esperanzas, amado hermano. Dice la Biblia, el que era esto ya no lo sea más. Eso fue lo que el Cristo, mire, y usted me dirá, pastor, usted me está diciendo que yo soy hipócrita. Yo no sé, cada uno examínese a sí mismo. Yo no sé qué es lo que usted habla en la mesa de su casa, ni de quién hable. No, pastor, en mi casa solo hablamos palabras y de proyectos. Gloria a Dios, eso es lo que hace un hijo de Dios. Pero si cuando usted regresa a su casa después se pone a bajarle el cuero a medio mundo, hermano, usted tiene que saber que hay un espíritu de parte del diablo que está queriendo gobernarlo. Usted sabrá si le da paso. Mire lo que dice acá, Josué capítulo 7 versículo 1. Mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, ojo, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema. Ese anatema ahí en ese contexto de la palabra habla de algo apartado para Dios. Anatema puede ser maldición, pero también la palabra anatema puede traducir apartado para Dios, algo que es consagrado y apartado. ¿Cuál fue la primera ciudad que conquistó el pueblo de Israel cuando entró en la tierra de la promesa? Y el Señor le dijo, esta ciudad me será por anatema. Y Dios, Padre de la gloria, la será por maldición. No, se la consagraban, esa era del Señor. Todo lo que conquisten es de ustedes, pero esta ciudad me es anatema, me es apartada. Pues si vi entre los despojos un manto babilónico, buenos, bonitos y baratos. Estaban muy buenos, 200 ciclos baratos de plata. Y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié. Y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda. Y el dinero, dice acá, mire, debajo de él. Acán,
Aquí al que vamos a analizar es Acán. Dice la Biblia que Acán era israelita, ¿sí o no? Pueblo escogido. Esa es la perspectiva que tomamos, pueblo escogido. Pero había ocultado el anatema en su casa, bajo tierra. Cuando nosotros vemos esto, vemos que muchas veces hay cosas escondidas en la tienda. La tienda tipifica el alma. La tienda bajo ese perfil tipifica el alma. Y a causa de tener situaciones escondidas, diga conmigo, escondidas en el alma, eso puede crear en la vida de un hijo de Dios una vida de hipocresía. ¿Cuál era el espíritu operante? Pecado oculto. Pero se manifestaron hipócritamente. Quiere decir que hipócrita es aquel que le esconde los pecados al Señor aún sabiendo que los tiene en su alma. Esa es hipocresía. Y es un poco contrastante y es difícil, porque a Dios uno no le puede esconder nada, amado hermano. Sin embargo, Dios es caballero, y cuando Él espera traer esa libertad a tu vida, espera que de tus labios salga la petición del perdón hacia la condición de pecado. Entonces, mantener situaciones escondidas en el alma puede traer y acarrear problemas de índole espiritual. En todas, la manifestación es de hipocresía. ¿Por qué? Porque se presenta una cara completamente diferente a lo que realmente estoy viviendo internamente en mi corazón. Si hay algo que es muy importante en el crecimiento de un hijo de Dios, y también lo hemos enseñado a lo largo de los años, es aprender a caminar en transparencia. ¿Estás orando? Aleluya, pastor, todos los días, bien temprano. Mentira. ¿Cuántas estamos leyendo la Biblia? Levantar la mano, se va a enojar el pastor. Hermano, usted tiene que ser transparente delante de Dios. Conforme esa transparencia venga, la edificación del Espíritu viene sobre nuestras vidas. Pero si vamos hablando mentira y actuamos diferente también, amado hermano, la madurez va a ser difícil que llegue a nuestra vida. No te vi en el servicio el domingo pasado. Estaba malo, pastor. Mija, hay que poner la tele, ya van a empezar las noticias. Estaba malo, pastor. Y ¿en cuántos de nosotros se ha manifestado la hipocresía en algún momento de nuestras vidas? Voy, primas. Ay, entonces el pastor de la iglesia es hipócrita. No, es transparente. Tengo situaciones que necesito cambiar internamente en mi corazón delante de Dios. No delante del pueblo, delante de Dios. ¿Cómo estás, mijo? Vení para acá, contame. Bien, pastor. ¿Cómo te está marchando en el trabajo? Nítido, pastor. Ya están que lo echan, amado hermano. Y dice su esposa que se pasa todo el día orando en la casa, porque ya siente que después de que se llevó unas resmas de papel lo van a despedir. ¿De veras? Sí, pastor, no está bien mi esposa. Pero si le pregunté en la entrada cómo estás y me dijo que estaba bien, ¿cuál sería la respuesta? Hipócrisis. ¿Cómo viniste hoy? Pastor, hoy vine con deseos de honrar al Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe quién es la mejor balanza o la mejor fiel para decir cómo estamos en el hogar? Su esposo. Para saber cómo está usted, hermana, solo se le pregunta a su esposo. Y cuando uno y aquí es lo más complicado para uno, porque las hermanas son un poco transparentes, ¿verdad? Bastante transparentes. Y a veces bastante comunicativas. Es el diseño de la mujer, no es malo. No es malo, no es malo. Si ya vimos cuántas palabras habla una mujer por día, hermano. Y el hombre habla la tercera parte de esas palabras. Si usted habla 10,000, su esposa habla 30. Son más comunicativas, eso no es malo.
es el diseño de Dios. Pero cuando al hermano se le dice: ¿cómo estás, Abelito? Bien, pastor. Y si no está bien, le está dando paso al gobierno de un espíritu inmundo. Pues la manifestación no necesariamente es la hipocresía. La hipocresía es esconder y ser diferente a lo que soy. Pero regularmente el espíritu operante es otro: avaricia, deseo desmedido, ira, contienda, odio, celos. Algo que suele darse muy recurrentemente, ¿cómo se llama cuando un niño le desea el carro al otro? Envidia. Como dicen, el envidioso no quiere tener lo que tú tienes, quiere lo que tú tienes. En el caso de Acán, estaba siendo hipócrita, aparentaba ser israelita, pero estaba ocultando las cosas en su casa, debajo de la tierra, en medio de su tienda. Tipificación de alma. ¿Cómo estás, hijo? Bien, pastor. ¿Pero bien qué? Bien fregado, pastor. Ah, ok, gloria a Dios. Vamos a la oficina, platiquemos, oremos. El Señor va a hacer la obra. Cuando seamos transparentes, Dios puede operar. Pero si las decisiones que tomas, las tomas con hipocresía de por medio, eso no te va a conducir a ningún lado de bendición. Siempre va a querer dañarte un hipócrita. Solo garanticémonos no ser nosotros ese hipócrita. Cuando tú tengas un problema con alguien, acércate. Si tienes divergencia con tu esposa, con tu esposo, con alguien en el trabajo, acércate, vení para acá, quiero que hablemos, platiquemos. Que vos me caías. Yo no sé si alguna vez a usted le tocó en el colegio encontrarse con el que siempre le caía mal. O no sé si solo a mí, ¿va? Había uno con el que uno se llevaba, hermano, y la clase entera lo sabía. Entonces la clase entera andaba viendo cómo promovía pelea de gallos. Que escupa aquí primero, ¿va? ¿Bien se acuerda usted de esa pasada? Y cuando ya estaba usted así en el calentón de que bueno, de plano vamos a tener que ver, que vos me caías mal. No, pero vos también. Pero es que vos, no, pero vos y vos. Solo se necesitaba que platicáramos y conociéramos un poco. Y con el que se iba a dar usted a la salida, todavía son amigos el día de hoy, se volvieron amigos entrañables. Yo no sé si a alguno de ustedes le pasó, o a alguna de ustedes, hermano, que esa que le andaba haciendo la vida de color de hormiga en el instituto, terminó siendo su mejor amiga o su mejor amigo. Porque para solucionar las cosas se hacen de frente, no a espaldas. A espaldas, los cobardes. De frente, los hijos de Dios, y para dialogar y colocar las cosas en orden, no para contender y pelear. Entonces, cuando presentamos un rostro delante de alguien y por detrás somos otros, tenemos que saber que hay un espíritu operante al cual tenemos que desautorizar. Y ese es el espíritu de la hipocresía, la cual presenta un doble ánimo, un doble corazón, una doble cara delante de las personas. Cuando tú tengas problemas con tu esposo, con tu esposa, ya que los chavalos se hayan ido a descansar a puerta cerrada, platiquemos. No permitas que el enemigo siembre la división, ni entre familia, ni entre amistades, ni con las personas con las que la vida te ha bendecido con el regalo de la amistad. Un regalo que muchas personas hoy carecen o trastocan a causa de la condición del entorno. Pero como hijos de Dios no podemos ser diferentes delante de Dios de una forma
y caminando de una manera diferente. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presentó Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Venga con poder, que se haga